Somos el equipo 16 y hoy vamos a hablar un poco sobre la historia de la medicina a lo largo de los años. La medicina tiene un origen mitológico. Entre ellos se encuentra el Antiguo Egipto entre los años 2686 y 2613 a.C. El médico más antiguo conocido fue Imhotep, el cual fue reverenciado como el dios de la medicina. Luego también tenemos la transmisión del conocimiento por Apolo a Quirón, quien educó a Esculapio. Esculapio se destacó por sus curas milagrosas y es comúnmente representado con una vara enroscada por una serpiente, un símbolo asociado con la medicina en muchas culturas antiguas. La medicina antigua abarcó prácticas mágico-religiosas como Mesopotamia y Egipto. En Mesopotamia, los sacerdotes realizaban rituales para proteger a los enfermos de espíritus malignos. Los sacerdotes realizaban conjuros contra el demonio para poder liberar el mal del cuerpo de estas personas. Luego tenemos la medicina egipcia, en el cual los enfermos eran tratados por sacerdotes. Con el paso del tiempo, los egipcios superaron la magia, así aparecieron los médicos sacerdotes, quienes daban medicamentos y realizaban algunas operaciones. La fuente principal de información de la medicina egipcia se encuentra en los papiros médicos. Se dedicaban a la curación de una sola enfermedad. Sin embargo, no existía una metodología para estudiar al paciente y su medicina no puede considerarse racional. Pero ellos representaron una transición hacia un enfoque más práctico y empírico. La medicina en diferentes culturas. En la medicina judía, los enfermos se veían como castigos divinos, era la ira de Dios. Y solamente con la plegaria, el sacrificio y el cambio de conducta se lograba la curación. Los médicos eran vistos como ayudantes del Señor, sirviendo como intermediarios entre los pacientes y la divinidad. Ellos se encargaban de predicar la búsqueda del perdón. Luego, en la India, los tratamientos se basaban en las escrituras sagradas, llamadas las Vedas. Los tratamientos de los antiguos hindúes eran proporcionados por sacerdotes y estos consistían en encantamientos. La enfermedad se asociaba a un castigo divino. Aunque se basaban en escrituras sagradas, también se destacaban en cirugía a pesar de las limitaciones anatómicas debido a prohibiciones religiosas sobre las autopsias. En la medicina china se fundamentaba la dualidad cósmica de Yin y el Yang, con prácticas como la acupuntura y masajes que buscaban restaurar el equilibrio energético del cuerpo. Hipócrates y la medicina moderna. Hipócrates, conocido como el padre de la medicina moderna, introdujo un enfoque racional basado en la observación y la experiencia. Fundó la primera escuela de medicina en Kos, Grecia, donde enfatizó la importancia de la ética médica y el método científico para comprender y tratar las enfermedades. Las enfermedades eran causadas de fenómenos naturales y no se debían a intervenciones de los dioses. Consideraba que la cirugía era el brazo derecho de la medicina. Durante la Edad Media, la medicina experimentó un periodo de estancamiento en muchos aspectos. Las teorías y prácticas médicas se basaban en gran medida en la antigua herencia greco-romana, con poca innovación o avance significativo. La medicina se enseñaba principalmente en monasterios y universidades, donde se combinaban conocimientos teóricos con métodos prácticos. Algunas de las características del mundo medieval es que se caracterizaba por el poder político fragmentado en reinos y feudos, con un ámbito rural predominante. La religión monoteísta, principalmente el cristianismo, ejercía una influencia dominante en la vida cotidiana y en las instituciones sociales y políticas. Además, se abandonó en gran medida el discurso racionalista y causal de la historia, dando lugar a explicaciones más teocéntricas y religiosas de los eventos y fenómenos. La sociedad medieval se organizaba en torno a la noción de los tres órdenes. El primero, los oradores, estaba compuesto por el clero cristiano,
cuya función principal era orar por la salvación de todas las almas. El segundo, los bellatores, consistía en los señores feudales responsables de la protección militar y la defensa de la sociedad. Por último, los laboratores eran los campesinos que trabajaban en tierras y proporcionaban los recursos necesarios para mantener a los otros dos estamentos. Esta estructura social era estática y había poca movilidad entre los diferentes órdenes sociales. En la Edad Media surgieron las primeras escuelas de la medicina. Fueron creadas por los romanos y en sus comienzos estaban formados por un médico y sus discípulos, quienes los acompañaban a visitar a los enfermos. Los profesores eran pagados por los alumnos para luego recibir un sueldo del Estado por parte de las municipalidades. Salerno, primera escuela médica medieval, fundado a finales del siglo X en una villa al sur de Nápoles, gracias al esfuerzo de 4 médicos: Elinus judío, Ponto griego, Adela árabe, Salernus latino. Se enseñaba anatomía, fisiología clínica, farmacología y cirugía. Existía un régimen de sanidad donde se observaban cuidados de salud sobre dietas y ejercicio para las personas, dejando de lado los consejos religiosos para ser curados. Había mujeres en el profesorado y en el alumnado. La cirugía y la medicina no estaban separadas, centrada en la práctica. Esta escuela estaba centrada en la práctica, no en aspectos teóricos o especulativos. Una de las principales aportaciones a la medicina de la escuela de Salerno fue la introducción a la uroscopía, el examen detallado de la orina del paciente. Se analizaba la calidad y cantidad de orina, la concentración, el color, el olor, la transparencia, la presencia o ausencia de espuma. Una de las limitaciones de la escuela de Salerno fue la prohibición de la disección de cuerpos humanos, por lo que los conocimientos anatómicos los adquirieron a partir de la anatomía del cerdo. En el siglo XI, Constantino el Africano se incorporó a la prestigiosa escuela de Salerno, donde dejó un legado perdurable. Su contribución principal radicó en la traducción al latín de textos griegos y árabes, lo que facilitó la difusión del conocimiento médico árabe y clásico en toda Europa. Sus obras, datadas en torno al siglo XII, contienen más de 350 consejos que abordan diversos aspectos de la salud, la higiene y el estilo de vida. Por otro lado, Ruggero Frugardi, el cual fue autor de la Chirurgia Magistri Rogeri en 1170, escribió la primera obra de cirugía en el mundo occidental. Su trabajo aborda temas como las luxaciones, las heridas y diversas intervenciones quirúrgicas, destacadas por su técnica innovadora en la curación de heridas craneales. En el siglo VI ya había fundaciones benéficas en las principales ciudades del imperio, distinguiéndose en verdaderos hospitales, hogares para ancianos, orfelinatos y hospicios. De los hospitales bizantinos más conocidos y mejor organizados en la Baja Edad Media, se destaca el que crearon en Constantinopla por el año 1136. Desde el siglo XI y XII comenzaron a multiplicarse en toda Europa cristiana las instituciones de beneficencia que recibieron el nombre de hospitales. El Hospital Real de México tuvo en 1762
un anfiteatro anatómico utilizado para las disecciones a cargo de la Real Escuela de Cirugía. La escuela de Salerno, desde la segunda mitad del siglo XI, pudo dar a sus alumnos una enseñanza a la vez práctica y científica. El doctor Ignacio Chávez inauguró el Hospital Infantil en julio de 1943, pero sus ideas renovadoras hallaron su expresión más fiel y acababa en el Instituto Nacional de Cardiología, inaugurado el 18 de abril de 1944. El Instituto Nacional de Cardiología, por su parte, ha sido el modelo de instituciones semejantes surgidas en toda América y en otros continentes. El Renacimiento marcó el surgimiento de los anatomistas y el inicio de la ciencia moderna, caracterizada por la búsqueda de explicaciones racionales y la experimentación. La caída de Constantinopla ante los otomanos enriqueció el conocimiento médico en Europa occidental al abrir las puertas a la difusión de la sabiduría oriental. Además, el descubrimiento de América en 1492 desencadenó un intercambio entre el Viejo y el Nuevo Mundo, que incluyó no solo nuevas enfermedades, sino también productos medicinales. Entre estos productos, uno que destacó fue la planta del tabaco, que pronto se introdujo en Europa, generando tanto interés como controversia en la comunidad médica. El barroco. Aparece un mundo desconocido. El barroco será la era de la fisiología, la ciencia que se ocupa del estudio de la función de los órganos. El mayor descubrimiento en este campo se lo debemos al médico inglés William Harvey, descubridor de la circulación mayor de la sangre. El forceps es un instrumento obstétrico utilizado para la extracción del feto y que está compuesto por dos cucharas articuladas entre sí por un mecanismo a modo de bisagra. El inventor del primer forceps fue el doctor Guillaume Chamberlain, un médico francés. Durante el periodo barroco, uno de los avances más destacados fue la invención del microscopio, que marcó un hito en la exploración científica. Zacharias Janssen, un óptico holandés, logró fabricar el primer microscopio a finales del siglo XVI. Por otro lado, Marcello Malpighi, un profesor de medicina en la Universidad de Pisa, realizó descubrimientos revolucionarios al observar las uniones entre arterias y venas, así como los alvéolos pulmonares y los glomérulos renales en 1660, estableciendo así las bases de la histología. Además, en el ámbito de la medicina, Thomas Sydenham se destacó como un gran clínico barroco. Defendía que unas enfermedades pueden distinguirse de otras a partir de una serie de síntomas y signos característicos. También desarrolló una teoría que distinguía entre enfermedades agudas y crónicas, siendo pionero en la identificación de enfermedades comunes como la gota, el sarampión, la histeria y la viruela, entre otras. La Ilustración, también conocida como el siglo de los cirujanos, marcó un periodo de avances significativos en el ámbito social y sanitario. Se mejoraron las condiciones higiénicas de las ciudades, se introdujo el concepto de prevención de enfermedades y se comenzó a prestar atención a las condiciones de vida de las personas como factor determinante de la salud. El escorbuto, una enfermedad común entre los marineros, se convirtió en una epidemia conocida como la peste del mar. Por otro lado, la viruela, una enfermedad infecciosa causada por el virus variola, cobró la vida de cientos de miles de personas en Europa al final del siglo XVIII. Edward Jenner, un médico rural inglés, llevó a cabo un experimento innovador en 1796 al inocular a un niño con material proveniente de una vesícula de una granjera afectada por la enfermedad de las vacas. Este experimento demostró ser eficaz en la prevención de la viruela, sentando así las bases para la práctica de la vacunación, un término acuñado más tarde por el científico francés Louis Pasteur en 1880.